Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al taller 2 sobre desigualdades del voluntariado universitario de promotores territoriales en género de la Universidad Nacional de José C. Paz. En esta oportunidad estamos junto a Sandra. Hola Sandra. Hola Marce, ¿cómo estás? Bueno, y hola a todos, nos vemos de nuevo. Exactamente, un encuentro más en esta ocasión para, bueno, traerles una serie, digamos, de discusiones teóricas, ¿no? En el campo de las ciencias sociales y los feminismos, que nos permitan entender qué es esto de la desigualdad en este campo específico en el que nosotros buscamos actuar, que es el campo, digamos, de la promoción de derechos de mujeres y disidencias, y también, digamos, el fortalecimiento de las intervenciones a nivel territorial, ¿no? Nos interesa sobre todo poder entender que detrás de todas esas luchas sociales y de toda esa defensa y promoción de derechos, hay una discusión de fondo que es la discusión sobre las desigualdades, ¿no? Que son de distintos Ujú. tipos, vamos a ver. Sandra, entonces, ¿te parece que vayamos conversando un poquito? A ver, ¿qué nos ofrecen las bibliotecas académicas sobre esto? Sí, tenemos mucho para compartirles y contarles. Vamos a profundizar en algunos conceptos que consideramos que son claves. Hemos arrancado para poder entender y describir qué es esto de la construcción social del género y hemos dado cuenta de que hay desigualdades, que hay inequidades que están vinculadas al género. Hoy vamos a profundizar mucho más en relación a estas desigualdades y cómo están presentes y cómo se van potenciando y cómo posicionan a las personas respecto al acceso a derechos cuando aparecen otras cuestiones vinculadas a aspectos como la clase social, como la cuestión étnica, la cuestión religiosa, la situación de discapacidad, la orientación sexual. Todos esos aspectos dan cuenta de una condición que es necesaria entender en ese contexto para dar cuenta también de lo profundo, digamos, que implica pensar las desigualdades y que no es una cuestión lineal y se traduce de forma directa en todas las personas, sino que también hay diversidad en ese sentido, ¿no? Sí, también nos sirve para pensar, digamos, que nuestras historias, nuestras biografías individuales se explican por el entramado de esta serie de desigualdades que ahora vamos a describir, ¿no? Es decir, cuando uno dice, bueno, no estudia porque no quiere o no trabaja porque no quiere, realmente hay condiciones estructurales de nuestras sociedades, ¿no? Contemporáneas, capitalistas, patriarcales, capacitistas, como vamos a ver, que condicionan mucho el marco de acción de los individuos. No es solo una cuestión de querer o no querer, ¿no? Es lo que la desigualdad nos ayuda a preguntarnos, bueno, ¿cuáles son las condiciones para ese querer accionar o ese querer ser distinto, ¿no? Cuando uno instala la pregunta teórica por las desigualdades, comienzan a aparecer, bueno, otras explicaciones que van más allá del grado de la libertad individual de los sujetos, ¿no? Sino que permiten dar cuenta de, bueno, ciertos condicionantes, ¿no? Condicionantes estructurales de nuestra vida en sociedad. Entonces, una de las primeras cositas que yo tenía acá anotada, Sandra, para comentarles a nuestra querida audiencia, es que la desigualdad es un problema teórico primero, ¿no? Cuando queremos estudiarla. Porque hay muchas maneras de dar cuenta de la desigualdad. Algunos pueden, y durante mucho tiempo se ha hecho así, en el campo sobre todo de la economía y la sociología, estudiar la desigualdad a partir de la cantidad de plata en el bolsillo, es decir, los ingresos, ¿no? Algunas personas tienen más capacidad de ingresos económicos y otras menos, ¿no? Ese fue históricamente el modo, y todavía se sigue haciendo, el famoso índice de Gini y todo lo demás, para clasificar a las sociedades, el Producto Bruto Interno, digamos, cómo es la distribución per cápita de toda la riqueza que produce un país, por ejemplo, siguen siendo parámetros económicos y de, digamos, más objetivables desde algún punto de vista para medir las desigualdades, ¿no? Entonces, eso, desde hace mucho tiempo, otras ramas también más críticas de la sociología han venido señalando que no alcanzan solamente con identificar e indicar cómo son esas distribuciones económicas entre las clases, y que no es lo único que explica la desigualdad social, ¿no es cierto?
Hay también otros tipos de desigualdades que tienen que ver, como vos mencionabas, con la clase, con el género, por ejemplo, con algo muy común, con el nivel educativo, ¿no es cierto? Ha habido muchísimos estudios, sobre todo los estudios sociológicos de estructura y movilidad social, que muestran cómo, digamos, determinados empleos casi que están garantizados para determinados niveles educativos, ¿no es cierto? Digo, un empleo hoy de gerencia supone un circuito educativo, no necesariamente por la universidad pública, sino por un circuito educativo que, digamos, acceden a aquellos que lo pueden pagar, universidades privadas, no vamos a dar nombre, pero que después garantizan, por el círculo que están en torno a esas instituciones, el ingreso a determinados puestos gerenciales o también puestos de coordinación en el propio Estado, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a ver cómo existen también otras variables que explican la reproducción de las desigualdades sociales en nuestra sociedad, ¿no? A lo que iba, para poder dar cuenta de la desigualdad hoy en nuestra sociedad, tenemos que analizarla desde un campo o una mirada multidimensional. Hay muchas dimensiones para poder describir qué es la desigualdad en una sociedad, ¿no? Decía hace un momento que las relaciones estas que se han dado para describir, eh, por ejemplo, posicionamientos en la estructura social a partir del empleo que se tiene, explican muchas cosas, ¿no? El concepto de trabajo, o la idea de trabajo, que también vamos a profundizar acá, siempre fue considerado también desde los estudios sociales como un regulador social, ¿no? Es decir, en la medida en que los ciudadanos, los sujetos, acceden al trabajo, pueden acceder a otros derechos, ¿no? Si pueden resolver muchas de las necesidades de la reproducción de la vida. Entonces el trabajo siempre fue desde el punto de vista de pensar la política pública, la política social del empleo, digamos, una prioridad para muchos de los estados. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando las condiciones de producción, ¿no? Y cuando las condiciones de trabajo cambian al compás, digamos, de las nuevas regulaciones y dimensiones que va tomando el capitalismo en nuestra actualidad, ¿no? Es decir, nosotros venimos de sociedades industrializadas, de mediados de la década del 50 del siglo pasado, digamos, a este periodo donde experimentamos todo un campo, digamos, de proliferación de muchos servicios, del capitalismo financiero, ¿no? De destrucción de lo que son muchos puestos laborales basados en la producción seriada, un montón de cuestiones así. Es decir, hay una reconfiguración a nivel mundial de lo que supone el trabajo clásico, ¿no? Trabajo ya no hay trabajo para toda la vida, muchos de nosotros hemos pasado por muchísimos tipos de trabajo, ¿no? O en términos temporales, incluso 3 meses, 6 meses, digamos, conocemos todas esas condiciones, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, todas atravesamos las mismas situaciones respecto a lo laboral, y la verdad es que cuando uno comienza a eh, mezclar el acceso al trabajo con la posición en la clase social, con el género, ¿no? Con la capacidad reconocida, instalada, con los prestigios, con el famoso capital social que tienen o no tienen los sujetos, bueno, ahí vemos muchísimas desigualdades, ¿no? Hay ciertos acaparamientos, suelen decir los sociólogos, de oportunidades en la sociedad que se las reservan ciertos grupos sociales en detrimento de la pérdida de oportunidades de otros, ¿no? Sí, sí, por ahí también mencionar que todo este ordenamiento que vos mencionás, que tiene que ver eh, y que es importante entender un contexto social e histórico, donde también se van ordenando y dando de una modalidad el acceso a determinados derechos. En particular, estamos hablando ahora de lo que tiene que ver con el trabajo, y también preguntarnos acerca de cuáles son esas historias y trayectorias laborales, por ejemplo, de nuestros grupos familiares, qué es o de qué se trabaja, por ejemplo, en el conurbano, y por qué en otros lugares hay acceso a otro tipo de trabajos, o hay una inserción distinta. Por ejemplo, en nuestro conurbano bonaerense, seguramente conocemos, incluso son parte de nuestra familia, trabajadoras de casas particulares, o también llamadas del trabajo doméstico, el sector de la construcción, y que provienen de determinados sectores.
¿Eso qué implica, digamos? ¿Cómo se explica? ¿Qué quiere decir, digamos? Que a las personas del conurbano les gusta trabajar en la construcción y en el servicio doméstico y a otras personas de otros lugares no. Entonces, ¿cómo eso está vinculado, por un lado, a las historias familiares, a la historia también de las migraciones, y también cómo se relaciona eso en el acceso, por ejemplo, a la universidad? Hoy estamos pensando, digamos, estos problemas en el marco de una formación en la Universidad Nacional de José Paz, una universidad del conurbano, donde va a tener la posibilidad de generar esas nuevas generaciones de graduados universitarios. Pero en muchos casos, por ejemplo, hay primeras generaciones, quienes ya son graduados de estas universidades. ¿Y por qué, digamos, otro tipo de población o en otros lugares? Por ejemplo, ya hay una larga historia de personas que se han graduado, que se profesionalizan y que eso además, digamos, nos posiciona en determinados lugares en el acceso laboral, ¿no? Esto de decir, bueno, hay que estudiar, si estudias tenés más posibilidades laborales, pero ¿qué implica, digamos, esto que mencionaba Marce, ¿no? Acerca de cómo se construyen esos vínculos para esa posibilidad de inserción. Si no existen, alguien del conurbano va a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, y bueno, después cuando vuelve a su territorio, cuando antes no existían las universidades en nuestra región, bueno, es una persona aislada que sí, que se superó, que pudo recibirse, que pudo estudiar, que se profesionaliza, pero es una cuestión aislada. Entonces, la importancia de poder tener estos espacios formativos que garanticen o sean una parte del acceso a esos derechos, porque también tenemos que decir, digamos, que no solamente el acceso a la educación nos permite esta posibilidad de acceder de forma plena a derechos, sino que también están presentes otros factores. Por eso estamos hablando siempre de poder pensar en términos estructurales y también en términos de esas características particulares. Y nos vamos a focalizar también siempre en lo que sucede en nuestro territorio, qué es lo que nos sucede cotidianamente en nuestras vidas, en nuestras familias, en los lugares donde estudiamos o también trabajamos, ¿no? Sí, Sandra, yo pensaba en esto también, digo, cuando decimos que la desigualdad es un problema social, en nuestra sociedad tenemos muchos problemas que devienen o decantan de esta desigualdad que a veces naturalizamos, ¿no? Que nos parece que está Ujú, bien, que bueno, y sí, sí, sos migrante, venís a probar suerte a este país, bueno, sí, trabajá de lo que puedas, ¿no? Entonces, ujú. esas profesiones, por lo general, no registradas del campo laboral, ¿no? En el sector laboral, son incluso justificadas por nosotros, ¿no? Bueno, el migrante que sufra un poco, que pague derecho de piso, digamos, hay también estas preocupaciones desde a la hora de preguntarnos por las migraciones y por las desigualdades, ¿no? Pensaba en esto también de cómo la desigualdad se transforma en un problema público y en un problema político y democrático, en definitiva, porque en la medida en que se van construyendo, digamos, circuitos por los cuales los sujetos transitan, ¿no? Las famosas escuelas pobres para pobres, escuelas ricos para ricos, salitas del barrio deplorables para la gente que no tiene obra social, grandes clínicas para los que tienen grandes prepagas de 20.000, 30.000 pesos hoy en día, ¿no? Digo, la idea de que la regulación de las dinámicas sociales está fuertemente condicionada por el mercado y la capacidad adquisitiva de los individuos. Bueno, hay cada vez en esta desigualdad un mayor desinterés por la vida en común, ¿no? Es algo que en el campo de las teorías sociales le llaman la cohesión social. Es decir, cómo es que nosotros venimos de sociedades más cohesionadas, es decir, donde hay posibilidad de movilidad, de ascenso social, digamos, y de la posibilidad, por ejemplo, un movilizador clásico de posiciones sociales ha sido siempre la educación. ¿Cómo es que a pesar de todos esos esfuerzos seguimos teniendo, digamos, sectores sociales tan independientes uno de otro? Es como si vivieran en mundos paralelos, ¿no? Esto es muy común verlo
en temáticas, por ejemplo, como el acceso a la tierra, ¿no? Pensemos en el barrio Las Tunas y al lado nomás el Nordelta, ¿no? Las Tunas es un barrio de Tigre que está detrás de Nordelta, que se inundaba, ahora no sé, desconozco cómo era, pero por el emprendimiento Nordelta, que elevaron todas las tierras, sometieron a todo otro barrio contiguo, ¿no? A inundaciones, le pusieron paredón por todos lados. Otro tanto pasa también con las inundaciones que tenemos en el río Luján, digamos, como producto también del avance sobre los humedales naturales de esos por barrios privados, ¿no? Entonces, acá es un ejemplo claro de cuando hablamos del acaparamiento de eso que es común, ¿no? De la vida comunitaria, donde el único criterio parece ser la capacidad de poder pagarlo o no, ¿no? Ese es un problema político y también democrático, decimos, porque afecta derechos de las personas de circulación, del derecho a la vida, ¿no? Una vida digna, eso por un Ujú. lado, ¿no? Eh, entonces, el campo de la sociología y el campo de los estudios sobre las desigualdades nos dice, bueno, hay que pensar que la desigualdad no es solo un problema de pobres, ¿no? Porque muchas veces se asoció, y de hecho en Argentina durante los 90 y primeros décadas del 2000 se estudiaba la desigualdad como un problema de pobres. ¿Cómo hacer para que los pobres no sean tan pobres y tengan condiciones mínimas y necesarias para poder vivir? Y en realidad la desigualdad es una construcción o es un problema teórico relacional, decimos. Es decir, que compartimos de considerar que la sociedad es una sola y que tiene recursos limitados, ¿no? Y que esos recursos, como la educación, como la salud, como el acceso a la vivienda, digamos, dependen de la relación que se dan entre los distintos grupos sociales. Entonces, si algunos acaparan mucho, generan que otros tengan poco, ¿no? Ujú. Entonces, esto es lo que nos tiene que indignar también, digo, la pobreza, pero también la riqueza. ¿No? ¿Por qué no nos indigna? Es una de las preguntas, que alguien concentre demasiado. ¿Por qué estaría bien que alguien tenga 3 casas y 4 autos si no los necesita? ¿No es cierto? Si Ujú. tenemos también que revisar, ¿no? Como sociedad, digamos, cuáles son esos valores o esos principios de justicia, que es lo que está en el fondo, que se ponen en el juego a la hora de pensar las desigualdades, ¿no? Hay esos dos Sí. extremos. Sí, pensaba en esto acerca de qué cosas nos indignan y qué cosas se cuestionan, ¿no? Como no se cuestiona, digamos, la capacidad de enriquecerse de determinadas personas, porque bueno, se supone, parece que nacieron así y bueno, y van a seguir generando dinero, pero sin embargo se cuestiona cuando una persona recibe un programa social, cuando se amplían derechos y se los traducen a como si fueran favores que en realidad tienen que ver con la redistribución de los recursos y para garantizar un cierto equilibrio en la sociedad, como pueden ser, por ejemplo, la asignación universal por hijo, el acceso a jubilaciones de aquellas personas que no tuvieron durante toda su trayectoria laboral un aporte previsional que se tradujera en una jubilación digna, ¿no? Son cuestiones que se cuestionan de una forma donde aparece, digamos, el no reconocimiento a los aportes, digamos, que brindan las personas a lo largo de su vida, como por ejemplo trabajar y no tener un reconocimiento, un acceso a derechos, y que eso, digamos, le impida poder acceder a una vejez, ¿no? Que por lo menos les permita vivir. En ese sentido, también queríamos como por ahí volver con el tema de algunas cuestiones que queríamos puntualizar. Vamos a tomar algunos aspectos de lo que entendíamos que eh, hoy podíamos abarcar, que tenía que ver con pensar la desigualdad en diferentes ámbitos, ¿no? Algunos de los puntos que habíamos pensado acá con Marce tenía que ver con el acceso al trabajo, la situación de discapacidad de las personas y algo que es como más amplio que vamos a desarrollar, que tiene que ver con el concepto de interseccionalidad, que es un enfoque, digamos, que nos permite entender eh, esto que estamos exponiendo, que tiene que ver con la desigualdad como un problema relacional y no solamente un problema de distribución de recursos,
y que también es una construcción social acerca de lo que tiene que ver con ese acceso a derechos. En torno a la cuestión del trabajo, también mencionábamos anteriormente que según digamos, pasa el tiempo y el contexto histórico, las personas se insertan laboralmente, y esto que tiene que ver con, podemos hablar desde la consolidación del capitalismo y diferentes procesos que se van dando, es como hay una determinada población que se inserta laboralmente, y esa población son las mujeres. Por ejemplo, en contextos de guerra donde se necesitaba que los varones estén en los frentes de batalla, se empieza a promover la participación de mujeres en ámbitos laborales para poder garantizar que esos puestos se cubran, ¿no? Entonces ahí nos venimos a dar cuenta de cómo el capitalismo, digamos, los estados en sí, digamos, son funcionales a ese capitalismo, porque en definitiva no es el interés por incorporar a las mujeres que no están insertas en puestos de trabajo, sino en garantizar la producción, ¿no? Y después en un determinado momento, cuando ellos ya no sirven más, hay que relegar otra vez a las mujeres al ámbito doméstico, ¿no? Y así eso se va modificando en diferentes momentos históricos. Los elementos que queremos proponerles como para que los tengamos en cuenta es para poder pensar esas desigualdades en el ámbito laboral. Uno de los conceptos básicos tiene que ver con la brecha laboral, ¿no? Que ahí podemos dar cuenta de algunos elementos, como por ejemplo las situaciones de informalidad, esto que mencionábamos antes, ¿no? Cuando se crea o se lleva adelante el reconocimiento de aportes para que personas que no tuvieron, que trabajaron durante toda su vida, pero no tuvieron aportes previsionales, pero les sean reconocidos, algo que se llamó moratoria, la mayoría de las personas que accedieron a estos beneficios, a esta moratoria, son amas de casa. Por eso se le llamó la jubilación de ama de casa. ¿Pero qué implicaba eso de la jubilación de ama de casa? ¿Por qué, digamos, las mujeres pueden acceder a este derecho? Por un lado, porque hay dos aspectos, que las mujeres terminan llevando adelante trayectorias laborales, por un lado remuneradas y por otro lado no remuneradas. Las mujeres cargan con una tarea específica que tiene que ver con los cuidados de la familia, con los cuidados que se llaman los domésticos. Eso, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que su mano de obra no remunerada, es decir, un trabajo que se realiza de forma cotidiana, como mandar a los niños a la escuela, si alguien se enferma, prestar atención a eso, cocinar, limpiar, garantizar el cuidado de personas, por ejemplo. Todos esos son trabajos que aparentemente, digamos, no configurarían trabajo. Por eso las mujeres dicen, a pesar de realizar muchas tareas a lo largo del día, dicen que no trabajan, ¿no? Y ahí es importante entender por qué hablamos de brecha laboral, es porque se desconoce ese trabajo. Pareciera que es invisible, pero sin embargo es el principal sustento de este sistema económico capitalista, que necesita de esa mano de obra que no es remunerada para que otras personas puedan ir a trabajar, ¿no? Porque para que alguien vaya a trabajar, ya sea desde, no sé, ser un administrativo, trabajar en la construcción, ser docente, trabajar en una fábrica, alguien lo tuvo que cuidar, alguien lo tuvo que alimentar, alguien tuvo que llevarlo a la escuela, alguien le lava la ropa, ¿no? Y entonces entendemos que eso forma parte de todo un conjunto vinculado a lo que tiene que ver con laboral. Entonces es importante distinguir entre aquello que es ese trabajo que es remunerado y otro trabajo que no es remunerado, que son las tareas de cuidado. A su vez también tenemos que mencionar como aspectos que tienen que ver con la informalidad. Las mujeres en particular, al llevar adelante estas tareas de cuidado que se tienen que garantizar, porque la redistribución de esos cuidados recae profundamente en las mujeres, es decir, tiene altos niveles de feminización,
Entonces, al acceder a trabajos remunerados, los tienen que hacer equilibrando estos dos mundos, tanto del trabajo no reconocido como el de reconocido, ¿no? Entonces, un varón, por ejemplo, puede destinar su tiempo al trabajo formal entre 8 y hasta más horas de trabajo, y sin embargo, una mujer que está o necesita garantizar el cuidado de la reproducción de la vida en su ámbito doméstico, tiene que mediar entre esas dos tareas. ¿Y qué implica? Entonces va a destinar quizás 4 horas a un trabajo remunerado y otras 4 horas al trabajo doméstico. ¿Eso qué va a implicar? No va a poder ganar lo mismo que un varón que puede dedicar más horas de trabajo al trabajo remunerado. Por eso estamos hablando de que las mujeres no reciben los mismos ingresos que los varones y están en desigualdad de condiciones. Y ahí una de las cosas que tenemos que poder mencionar es que hay que discutir, por un lado, el acceso al trabajo de forma igualitaria, en tanto en los aspectos formales y también como reconocimiento de derechos, pero también al ámbito, digamos, de lo doméstico, en la redistribución de tareas, ¿no? Y porque tradicionalmente muchas de las cosas que se hacen en el ámbito de lo doméstico tiene que ver con áreas que son sumamente feminizadas. De hecho, digamos, una de las últimas encuestas que se hacen sobre la distribución de los cuidados da cuenta de que las mujeres destinan 51 días al año más que respecto de los varones en realizar tareas domésticas, ¿no? Y diariamente, en porcentaje, una mujer realiza en promedio entre 6 y 7 horas de tareas domésticas contra 3 horas que realizan los varones, ¿no? En términos porcentuales. Y por otro lado, también otra de las cosas que podemos mencionar es en relación a cómo es la participación de las mujeres cuando tienen trabajo remunerado. Y ahí hay dos conceptos que vamos a tener en cuenta, que por un lado es la segregación horizontal del trabajo, que tiene que ver con que hay tareas que únicamente desarrollan mujeres y otras tareas que desarrollan varones. Cuando hablo de esas tareas y distingo entre varones y mujeres en términos binarios, es porque después más adelante también vamos a hablar cuáles son esos lugares, tanto de empleo, que están destinados a aquellas personas que incluimos en las comunidades LGTBIQ o personas travesti trans, ¿no? Que es un apartado especial, por eso hablamos todo el tiempo de este modo binario entre mujeres y varones. Entonces, vieron cómo la segregación horizontal dice que hay trabajos para mujeres y trabajos para varones. Por ejemplo, ser enfermera, ser maestra de jardín inicial, y los varones, no sé, ser camioneros, ¿no? Y después, por otro lado, otro último concepto es la segregación vertical, que ahí hablamos de que las mujeres tienen menos posibilidades de ocupar puestos de decisión o lugares jerárquicos, pero a su vez existe otro concepto que es el piso pegajoso, que hace que hay mujeres que están condenadas o destinadas a no despegar nunca de esos lugares porque no pueden acceder por estas condiciones que explicábamos antes, ¿no? Porque destinan sus tareas a distribuirlas entre un trabajo remunerado, si es que lo tienen, y las tareas de reproducción de la vida o tareas de cuidado, ¿no? Sí, Hasta ahí. totalmente, San. Nos estamos quedando sin tiempo. Es fundamental Tanto que teníamos para decir, sí, sí. tanto que teníamos para decir. Por ahí sí, proponerles que de todas maneras vamos a volver a visitar la discusión en torno a la discapacidad. Hoy simplemente mencionar que todo esto que decíamos se le suman más complejidades si una persona presenta alguna discapacidad. ¿No es cierto? La Ujú. exclusión en el mundo del trabajo, la exclusión en el mundo de la educación, complejiza aún más, lo cual también nos lleva a otra matriz que es la interseccionalidad, es decir, un concepto que se utiliza muchísimo hoy en el campo de los análisis y los estudios feministas sobre el campo de los estudios sociales,
para dar Ujú. cuenta de cómo todos esos distintos modos de opresión, ya lo caracterizamos de ese modo también, porque en el fondo siempre estamos hablando de relaciones de poder entre géneros, entre clases, ¿no? Entre capital, Estado y sociedad, que hacen que la situación particular de una persona que es mujer, que es afro, que es lesbiana, que tiene una discapacidad, todo eso junto en una sola identidad, condicionan y explican cómo es el ejercicio de ciertos derechos, ¿no? Tener más o menos derechos depende también de esto. Así, en resumidas cuentas, y antes de que nos llegue la hora del final, ¿no es cierto, San? Sí, eso era para poder cerrar y poder entender que este conjunto de desigualdades se puede mirar desde esta lente que se llama interseccionalidad y que justamente, como mencionaba Marcelo, surge como una corriente crítica a los feminismos blancos o occidentales y que hoy es apropiada por un montón también de otras disciplinas, pero que surge fundamentalmente a partir de poder entender que había otro grupo de personas de las que no se hablaban y que el padecimiento de las opresiones no es de la misma forma para todas las personas, sino que hay que tener en cuenta cuestiones como, por ejemplo, la clase, la etnia, la situación de discapacidad y, por supuesto, el género, ¿no? Que es con lo que hemos dado inicio a esta serie de encuentros y talleres que estamos compartiendo. Bueno, con todo esto que ha sido un montón, ahora ustedes tienen la tarea de escuchar y reescuchar estas intervenciones y de complementarlo con las lecturas que les vamos a dejar dentro del aula virtual y, teniendo todo esto en cuenta, encarar la práctica que, como les adelantamos, tiene que ver con producir información propia a través de una encuesta que encontrarán en el área de la práctica y que les invitamos a analizar teniendo en cuenta todas estas dimensiones de las desigualdades que hemos ido presentando acá muy velozmente, pero con una capacidad de síntesis de mucho esfuerzo, por lo menos de nuestra parte. Esperamos que se haya entendido. Y bueno, San, nos podemos ir despidiendo. Nos vemos la Sí, eso próxima. no sé. Chao, gracias. Muchas gracias. A disfrutar este taller y esta práctica.